Bienvenidos a una historia más de Historias de Miedo. Con la voz. Esta es otra historia que nos hacen llegar al correo. historiasdemiedo@gmail.com. Por si tú tienes un relato, una historia que contarnos, envíanosla. Esta historia sucede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Mi nombre es Richo Cabrera. He vivido en Monterrey toda mi vida. Una ciudad que, pese a su vibrante modernidad, guarda oscuros secretos en sus rincones más insospechados. Trabajo como locutor en una estación de radio local. Y aunque he escuchado y contado muchas historias de terror, nada me preparó para el encuentro que viví en la estación Fundadores del Metro de Monterrey. En una noche de verano, había terminado mi turno en la estación de radio más tarde de lo habitual. Decidí tomar el último tren de la línea 2 para volver a casa. La estación Fundadores, ubicada en el centro de Monterrey, estaba desierta, envuelta en un silencio inquietante. Solo el zumbido de las luces fluorescentes rompía la quietud. Mientras esperaba en el andén, noté una figura al final del corredor. Era una mujer vestida con un uniforme de enfermera blanco, antiguo, como sacado de otra época. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y su piel tenía una palidez cadavérica. La mujer caminaba lentamente hacia mí, mientras sus pasos resonaban en el vacío de la estación. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté racionalizarlo, diciéndome que probablemente era una enfermera que terminaba su turno, aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien. Sus ojos se clavaron en los míos. Una sensación de profundo malestar me invadió. Había algo en su mirada que transmitía una tristeza infinita, mezclada con un terror indescriptible. Decidí apartar la mirada y revisar el horario del tren, esperando que llegara pronto para sacarme de allí. Cuando volví a mirar, la enfermera estaba mucho más cerca. Podía ver con mayor detalle su rostro, que estaba inexpresivo, casi inhumano. Una aura gélida parecía emanar de ella, haciendo que el aire se sintiera pesado y helado. El tren llegó finalmente y me apresuré a subir. Me senté en uno de los vagones vacíos, respirando aliviado al ver que la enfermera no había subido. Sin embargo, cuando el tren arrancó y pasó por un túnel, las luces parpadearon y en uno de esos breves destellos la vi dentro del vagón, sentada a unos metros de mí. El pánico me paralizó. La figura de la enfermera se desvanecía y reaparecía con cada parpadeo de las luces. Cerré los ojos y empecé a murmurar una oración, esperando que todo fuera una alucinación causada por el cansancio. Pero cuando las luces se estabilizaron, ella seguía allí, mirándome fijamente. Llegamos a la siguiente estación, Cuauhtémoc, y salí corriendo del vagón sin mirar atrás. La estación estaba desierta, pero sentí su presencia siguiéndome. Corrí hasta la salida y no paré hasta llegar a casa. Por la noche no pude dormir, pues aún imaginaba esos ojos vacíos de la enfermera que seguían atormentándome cada vez que cerraba los míos. Al día siguiente, decidí investigar la historia de la enfermera en la estación Fundadores. Descubrí que décadas atrás un hospital había estado ubicado cerca de esa zona, y que durante una gran inundación muchas personas, incluida una joven enfermera, había perdido la vida. Desde entonces,
varios testigos habían reportado avistamientos de una enfermera fantasma en la estación. La experiencia me dejó marcado. Desde entonces, evito tomar el metro tarde por la noche y nunca más he vuelto a la estación Fundadores. Aunque mi vida ha vuelto a la normalidad, las imágenes de esa noche siguen persiguiéndome. A veces, en el silencio de la noche, siento una presencia fría a mi alrededor y sé que la enfermera fantasma aún ronda, buscando algo en mí que nunca encontrará. Mi encuentro con la enfermera fantasma de la estación Fundadores es un recordatorio de que, incluso en las ciudades más modernas y bulliciosas, las sombras del pasado aún pueden acechar en los lugares más inesperados. Y algunas veces esas sombras son más reales de lo que nos gustaría admitir. Si has pasado por la estación Fundadores en el metro de Monterrey y has tenido una experiencia similar, te invito a enviármela, pues tal vez no seamos los primeros o los últimos en haber visto a la enfermera fantasma. Si tú tienes una historia que contarnos, envíala a historiasdemiedoconlavoz@gmail.com y sé parte de la comunidad del